el Espíritu del Señor, ¿qué hace? Se apodera de nosotros. Que no sea el pecado el que se apodere de nosotros, sino el Espíritu de Dios. Que no sea un espíritu malo el que se apodere de nosotros, sino el de Dios. Escucho en YouTube muchos testimonios y escucho muchos predicadores que ellos, a través de un retiro o a través de un seminario de vida en el Espíritu, se dejaron apoderar por el Espíritu Santo y sus vidas cambió. Yo he escrito a muchos de ellos para invitarles, y en ese diálogo, lástima que me queda muy poco tiempo, pero en ese diálogo, ¿saben qué me han dicho? Yo vivía en este infierno. Yo era esclavo del pecado. El pecado se apoderó de mi vida. Por ejemplo, el que iba a venir, ¿cómo es? Roberto Ramírez, por ejemplo. Drogadito, un marihuano. Y se dejó apoderar del Espíritu Santo y transformó su vida. Hagamos el examen de conciencia. ¿No estamos viviendo en el infierno? ¿O estamos viviendo en la gracia de Dios? ¿O en el pecado o en la gracia? Porque si estamos en el pecado, esta noche es clave para dejarnos tomar por el Espíritu, apropiar por el Espíritu, que nos transforme a ser criaturas nuevas. Dios nos va a ayudar. No tengamos miedo. Si nuestra mano es ocasión de pecado, no tengamos miedo. Dejar ese pecado, soltar ese pecado, porque estamos agarrados del infierno. Basta, hermanos. Preguntémonos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Dejemos de hacer nuestra propia voluntad y hagamos la voluntad de Dios. Miren, como le dijo Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí esta hora, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se acabó. Le debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ir por un camino recto, no por un camino chueco. Y abandonemos esos caminos torcidos. Seamos católicos que seguimos el camino recto y que vamos directito al cielo, a encontrarnos con Dios. Qué hermoso. Si ve todas estas cosas que dice la Biblia, quizá ninguno de los que está acá conocía, excepto quizá la Renovación sí conocía. Pero con qué gusto uno saborea la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por más doloroso que sea o haya sido el daño que nos han causado, estamos llamados por salud física y espiritual a perdonar. Y si no perdonamos, tenemos un corazón de piedra.